Hola a todos. Hoy es domingo, 9 de agosto de 2026, y estoy aquí para hablar de lo que está ocurriendo en Asia Occidental, básicamente del conflicto entre Irán y Estados Unidos, y de lo que ha sucedido en las últimas 24 y 48 horas, que es importante. Y lo más importante que ha ocurrido es el nuevo pacto militar entre Pakistán, Turquía y Arabia Saudí, o entre Turquía y Arabia Saudí. Esto es muy importante. Muchos están hablando de ello y restando importancia a lo que ha sucedido. Yo creo que lo ocurrido es muy significativo porque al fin y al cabo se empieza a ver crecer algún tipo de entendimiento en la región. ¿Qué significa eso? Significa que hasta ahora, con la guerra en Asia Occidental, los países están llegando a un punto, básicamente los países del Consejo de Cooperación del Golfo, y el más importante es Arabia Saudí. And the most important one is Saudi Arabia. Saudi Arabia, considering all these GCC countries, Arabia Saudí, si tenemos en cuenta todos estos países del Consejo de Cooperación del Golfo o los musulmanes suníes, es el corazón de ese concepto. Si Arabia Saudí decide hacer algo, en mi opinión, significa que los demás países irán detrás. Se tratará de Qatar, se tratará de los Emiratos Árabes Unidos. Es algo diferente. Intentan enfrentarse a Arabia Saudí en muchos ámbitos, en Sudán, en Yemen, en Somalia. Intentan enfrentarse a Arabia Saudí y a sus políticas. Pero, al fin y al cabo, los musulmanes suníes están influidos en su mayoría por Arabia Saudí y por las políticas saudíes. Déjeme mostrar el mapa para entender la importancia de lo que ha ocurrido. Aquí ven el mapa de la región, como la llamamos, Asia Occidental, y aquí ven a Pakistán, junto con Arabia Saudí y Turquía, uniéndose. and Turkey coming together. And these three countries are so important when it comes to Y estos tres países son muy importantes en lo que respecta a la región. Se ve la región, lo importante que es, cómo está intentando redefinirse. Déjenme mostrarles otra cosa. Estos tres países se reunieron, no en Riad, que es la capital de Arabia Saudí, fue en algún lugar de aquí. ¿Qué significa eso? Fue en la Meca. La Meca es la ciudad más importante, diría yo, para los musulmanes, porque todos estos musulmanes, al menos una vez en su vida, van allí, a la Meca. Y esa es su importancia. Eso demuestra lo importante que es para todos los musulmanes de todo el mundo. Y cuando deciden ir de Riad a la Meca, significa algo. Significa que tiene que ver con todos los musulmanes. Y hay una especie de entendimiento de por qué. ¿Quién es el objetivo de este pacto militar? Why? Who's the target of this pact, military pact? Is that Yemen here? Because Yemen recently, as you know, Eso es Yemen aquí, porque Yemen, recientemente, como saben, empezó a atacar a Arabia Saudí en esta región, Jizán. La refinería de Jizán fue atacada por yementíes, en Yemen, y algo así como 400,000 barriles al día desaparecieron de algún modo de las exportaciones de Arabia Saudí. Así que tienen influencia. Al menos temporalmente, no van a poder enviar esos 400,000 barriles al día. El otro punto importante, los objetivos estaban aquí, en Jizán, y la otra parte estaba aquí. Déjenme en esta región, déjenme aquí, cerca de Bahrein. Es muy pequeño, aquí. Ven este pequeño punto de aquí, es Bahrein. Y cerca de Bahrein, ven que está la otra refinería de Abqaiq, que fue atacada. Así que Yemen atacó dos puntos. Uno está cerca de Yemen y el otro cerca de Bahrein. One is close to Yemen and the other one close to Bahrain. These are two important. It's the part of the Aramco. Estas son dos partes importantes del proyecto de Aramco. Ya sabe, una especie de refinerías de petróleo de las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí. Esto es muy significativo en lo que respecta a la exportación de petróleo, porque Arabia Saudí, durante la guerra entre Estados Unidos e Irán y el cierre del estrecho de Hormuz, pudo utilizar el Mar Rojo para salir del problema. Y el problema estaba aquí. Estaban utilizando el Mar Rojo por encima de Al-Mandab, aquí abajo, en esta dirección. Lo estaban utilizando, transitando por ahí, y exportaban su petróleo. Ahora mismo la única solución que tienen es utilizar el canal de Suez, que el canal de Suez está aquí. Como ven, tienen que venir hasta aquí y después entrar en el mar Mediterráneo. Tienen que pasar por el canal de Suez, y eso tiene sus propias limitaciones. And it has its own limitations. It's so difficult to get Es muy difícil sacar muchos barriles por el Mar Rojo y utilizar el canal de Suez.
Esas son las dificultades a las que se enfrentan. Y si a eso se suman los ataques aquí y los ataques en Abqaiq y Hassan en conjunto, se ve hasta qué punto ha sido impactante hasta ahora el ataque yemení contra Arabia Saudí. Así que la cuestión principal de este nuevo pacto militar era: ¿van a actuar contra Yemen? ¿Van a prepararse? ¿Va Pakistán a atacar o a ayudar a Arabia Saudí a atacar en Yemen? ¿Vendrá eso de Turquía todos juntos? Mi interpretación es que no está ocurriendo nada de eso, o que no va a ocurrir, porque anoche hubo de nuevo un ataque en esta zona, un ataque yemení en esta zona, y no se ve ninguna respuesta de este nuevo pacto militar. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está tomando forma? Hay dos puntos importantes. Pakistán, por un lado, y Turquía, por otro, son vecinos de Irán, uno al noroeste y el otro al sureste de Irán. Y estos dos países, siendo vecinos de Irán, conocen la importancia de la región y de su seguridad. Desde que empezó la guerra, Irán comenzó a atacar, y los iraníes empezaron a atacar todas estas bases, desde Irak hasta Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, llegando a los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Incluso Omán fue objetivo. Así que toda la región estaba de alguna manera bajo ataques iraníes, bajo misiles y drones iraníes. Mucha gente se preguntaba, ¿cuál sería el siguiente paso? Creo que el siguiente paso está ocurriendo mientras hablamos. No se trata de que Irán haya iniciado esto, se trata de una parte de lo que está haciendo Irán. Son dos movimientos paralelos en la región. Ya sabe, cuando uno mira a Arabia Saudí, al fin y al cabo, después de muchos años intentando entenderlo, ellos pensaban que las bases estadounidenses en su país, en Arabia Saudí, aquí en Irak y en todos estos países, les iban a ayudar si ocurría algo, por ejemplo con Irán. Y ocurrió. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Les ayudó Estados Unidos? No ocurrió. Así que tienen que encontrar algún tipo de alternativa. ¿Cuál sería esa alternativa? Va a ser la confrontación, como está ocurriendo ahora mismo. Porque Arabia Saudí, antes de este pacto militar o de defensa con Pakistán y Turquía, sencillamente no hizo nada. Permanecieron muy callados durante la guerra. Tuvieron algún tipo de comunicación con Irán, diciéndoles, entre bastidores, no formamos parte de esto. No queremos formar parte de esto. Esta guerra no nos va a beneficiar, así que no vamos a hacer nada contra ustedes. Pero por otro lado, sabemos que Estados Unidos utilizó todos estos territorios, todos en la parte occidental de Irán y cerca del Golfo Pérsico. Todas estas zonas se utilizaron en los ataques contra Irán. Así que cuando empezaron a atacar Yemen, Arabia Saudí, recordarán que Arabia Saudí empezó a atacar Yemen porque había un avión iraní que iba a Saná. Y básicamente, esos yemeníes fueron al funeral del difunto líder supremo de Irán. Fueron a Irán para el funeral. Algunos estaban enfermos o tenían problemas, y fueron allí después de haber estado allí 2 semanas, si no me equivoco. 2 weeks, if I'm not mistaken, 2 or 3 weeks they were there in Iran and they got back. Estuvieron 2 o 3 semanas allí en Irán y regresaron. De camino de vuelta, cuando el avión iraní intentó aterrizar aquí, en el aeropuerto internacional de Saná, se vieron cazas de Arabia Saudí venir hasta aquí y atacar la pista del aeropuerto internacional de Saná. Así que todo el conflicto comenzó con el ataque saudí contra Yemen. Después, Yemen empezó a atacar a Arabia Saudí. Este es el conflicto que fue que pensaron que no querían perder el asedio sobre Yemen. Y todo empezó mucho antes de lo que estamos hablando, hace 12 años. Durante 12 años, Arabia Saudí, junto con los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, atacó Yemen. Lo intentaron. Tienen a sus aliados en Yemen. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí tenían a sus aliados en Yemen, junto con Estados Unidos, la CIA, todos esos agentes, diría que el Mossad. Intentaron crear algún tipo de división en Yemen, algún tipo de guerra civil. Esto forma parte de la estrategia. Cuando se trata del Líbano, por ejemplo,
Ahora mismo hay algún tipo de división en Líbano, de la misma manera. Esta es la política, provocar una guerra civil, dividir el país y pagar a una parte del país para que ataque a la otra parte, como está ocurriendo hoy, como he dicho. Los yemeníes están luchando entre sí. Los yemeníes pro-saudíes, a quienes paga Arabia Saudí, intentan luchar contra los hutíes. Y los hutíes son esos tipos son muy duros y no van a dar marcha atrás. No retrocedieron durante los ataques de Estados Unidos. Juntos, todos ellos, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, intentaron forzarles algún tipo de capitulación, pero no pudieron. Y recuerden que en 2025, Estados Unidos, bajo la administración Trump, de nuevo, después del intento fallido de Joe Biden y su administración, dijeron, esta vez va a ser diferente. Así que en 2025 vinieron aquí, al Mar Rojo, con los portaaviones. Intentaron obligar a los yemeníes, pero no funcionó. Así que, ¿cómo pueden imaginar que si Estados Unidos, junto con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, no pudo hacerlo con el poder que Estados Unidos tiene en el mar? ¿Y cómo puede imaginarse que Pakistán y Turquía crean de algún modo que van a obligar a los yemeníes a capitular? Ese no era el plan. El plan era, ante todo, cómo resolver el problema para Arabia Saudí. Turquía, junto con Pakistán, está uniendo esfuerzos para propiciar algún tipo de diálogo en la región. El diálogo está teniendo lugar mientras hablamos. Por eso se ve que obligaron al gobierno o a la resistencia en Irak a hablar con ellos. Hablan con los iraníes porque no quieren nuevos ataques contra Arabia Saudí. Todo giraba en torno a Irak. No se trataba de Yemen, porque la cuestión iraquí vino después. Como recordará, Estados Unidos, junto con Arabia Saudí, atacó Irak. They attacked Iraq. They set the port. They attacked PMF, Popular Mobilization Forces. Atacaron a las PMF, las Fuerzas de Movilización Popular, que forman parte del ejército iraquí. Dijeron que los últimos ataques con drones fueron llevados a cabo por la resistencia en Irak. Estas fuerzas en Irak lo rechazaron, pero no les prestaron atención. Dijeron que lo ignoraron y atacaron Irak. Así que este es el caos que se ha creado, y Arabia Saudí, de alguna manera, se encuentra en medio de un caos que se está expandiendo. No pueden gestionarlo, no pueden sobrevivir a eso. Por eso vemos que Turquía y Pakistán están intentando ayudarlos, políticamente, no militarmente, diría yo. Este pacto militar no tiene nada que ver con ningún tipo de ataque contra Yemen. No lo van a hacer. E incluso en el caso de Irán, supongamos que se unen para responder a un ataque iraní. Es imposible. No hay forma de que exista ningún tipo de conflicto militar entre Turquía e Irán. Esto se entiende perfectamente en Teherán y en Ankara. Estos dos países nunca luchan entre sí. Y Pakistán igual. Tienen algunos problemas. Irán tiene algunos problemas aquí, en esta provincia, Sistán y Baluchistán. Son baluchíes, gente que en su mayoría está infiltrada por la CIA y agentes extranjeros. Y normalmente, cuando llevan a cabo algún tipo de maniobra, vienen a esta región, pagan a la gente y provocan, ya sabe, el caos. Están intentando crear caos dentro de Irán. Y está muy cerca de la frontera con Pakistán aquí. Y ya ve, de algún modo en los últimos años, si se fija, ha habido ataques iraníes en algunas zonas dentro de Pakistán, incluso con misiles y drones, básicamente con drones. Porque estos grupos, como los llaman, grupos terroristas, están intentando, ya sabe, influir en la seguridad de la región y quizá llevar a cabo algún tipo de sabotaje, sabotear los ferrocarriles o bombardear algunas zonas, infraestructuras civiles, algo así. Pero tenemos el conflicto aquí, en esta frontera entre Irán y Pakistán. Aunque de nuevo, los dos países entienden perfectamente que Pakistán no los apoya. Irán no los apoya. Pakistan is not supporting them, Iran is not supporting them, then they try to put pressure on these people here. Luego intentan presionar a esta gente aquí, para controlarla, para mantenerla bajo control. Y el otro punto es que, como aprendimos durante la guerra, esta zona de aquí, en la parte norte de Irak, junto a Irán, y luego hacia Turquía, está ocupada por el pueblo kurdo.
y también esta zona. Estos son los grupos más importantes que se pueden utilizar como fuerzas proxy o como fuerzas terrestres contra Irán. Y en esta zona de aquí hay 3 provincias: Ilam, Kermanshah y Kurdistán. Y más arriba Azerbaiyán, Azerbaiyán occidental y oriental. También hay población kurda en esa zona. Así que la combinación, permítanme mencionar de nuevo que este es el pueblo baluchi, aquí cerca de la frontera con Pakistán. El problema ahora mismo para el gobierno iraní es que desde que empezó la guerra, no se ha visto ningún tipo de ataque serio en esta zona, ni ninguna operación especial aquí. Eso significa que los tienen bajo control. No les preocupa tanto esta zona. El principal foco ha estado aquí, en esta zona, desde que comenzó la guerra. Y el otro punto era este estado, la provincia de Khuzestan. Como recordarán, en las últimas 2 semanas, Estados Unidos estaba utilizando HIMARS para atacar esta provincia. Avaz fue atacada y estuvo bajo ataque en múltiples ocasiones. Alcanzaron varias zonas de esta ciudad, así como otras ciudades dentro de la provincia. Y la composición de la población aquí, en esta zona, incluye árabes iraníes, y tenemos múltiples etnias en esa área. Pero básicamente, tenemos árabes iraníes y otros iraníes. Tenemos lures y bakhtiaríes, y ya sabe las otras etnias, behbahaníes, dezfulíes. Todas estas etnias viven en esta zona. Y todas sienten lo mismo, por cierto. Nosotros los llamamos quien conozca Irán sabe de lo que hablo. Pero al final, el problema para Israel, diría yo, no para Estados Unidos, es que esta zona que antes les resultaba útil para manipularla, ya no está ahí. ¿Por qué? Por lo que ha ocurrido aquí, en Palestina y en Israel, durante unos 4 años. Porque estos árabes iraníes, estos iraníes árabes de aquí, están muy conectados. Son musulmanes chiíes. Ya sabe, la mayoría de los iraníes son musulmanes chiíes. La mayoría de la población de toda la zona alrededor de Irán es musulmana chií. Y esta gente está muy vinculada a la cultura de Irak. Y sabemos cuál es la relación entre Irak y Kuwait. Kuwait formaba parte de Irak. No hace tanto tiempo que Kuwait formaba parte de Irak y se separó de Irak. Y entonces se aprecia la conexión cultural entre estas zonas. Cuando se ve lo que ha ocurrido en Gaza, que en mi opinión es muy importante entender, toda la región ha quedado redefinida por la guerra de Gaza. Eso significa que toda esta gente, los árabes iraníes, los iraquíes y los musulmanes chiíes, se está uniendo más por lo que ha ocurrido en Palestina, porque han visto que los únicos países que apoyan a Palestina son Yemen e Irán juntos. Y luego, desde Líbano, así que aquí ven Líbano, déjenme ponerlo aquí, ven 3 zonas importantes: Líbano, Irán y Yemen, junto con la resistencia iraquí, junto con Irak, apoyando al pueblo palestino. Esta es la razón principal. Esto está unificando toda la región. Significa que ya no hay forma de manipular la provincia de Khuzestan. Fue manipulada durante la guerra entre Irán e Irak. Había algunos iraníes árabes en esta zona que ayudaban al ejército iraquí o intentaban traicionar a los iraníes. No eran tantos, pero en aquellos días era importante. Ya no es así. Así que ya no tienen lo que está ocurriendo ahora mismo. Los iraníes árabes ya no forman parte del juego. Los baluches están bajo control. Y el pueblo kurdo aquí está de algún modo aislado. No van a estar tan conectados. Si ocurre algo en esta zona de aquí, que es una gran parte de Turquía, significa que el pueblo kurdo se une. También podrían utilizar a esta gente de aquí. Cuando hablo de la región, no me refiero a la mayoría de la población. Hablo de esos grupos que pueden ser utilizados aquí contra el gobierno iraní. Entonces, ¿qué ha pasado? El problema para nosotros, para muchos de nosotros, que quizá creemos que Turquía va a ayudar a Arabia Saudí, es que eso no va a ocurrir. Por eso, cuando Estados Unidos decidió utilizar a este pueblo kurdo de aquí para atacar Irán, para invadir Irán, para llevar a cabo algún tipo de incursión, Turquía dijo que no. Porque esta enorme zona de aquí, ya ven al pueblo kurdo en esta zona. Si ocurre algo aquí,
significa que también se extiende a Turquía. It means that it goes to Turkey as well. Then the security of Turkey would be under some sort of problem. Entonces, la seguridad de Turquía estaría bajo algún tipo de amenaza. No quieren ningún tipo de caos en esta región. Esta es la complejidad de lo que está ocurriendo, y Pakistán tampoco quiere ningún tipo de caos aquí. Así que Turquía e Irán tienen intereses comunes, pese a todos esos lazos culturales, todas esas relaciones ancestrales entre las dos naciones. Incluso entre Irán y Pakistán se ven conexiones enormes y profundas entre el pueblo pakistaní y el pueblo iraní. Por poner un ejemplo, hay que entender que el himno nacional de Pakistán está en persa, no está en urdu. Por eso hay que entender cómo están conectados tradicional y culturalmente estos países. Es una conexión que viene de hace muchísimos años, de miles de años. Por eso no veo ningún problema por parte de Irán. I see no problem on the part of Iran. You see, yesterday, the Iranian foreign minister Verá, ayer el ministro de Exteriores iraní salió a decir que todos estos movimientos por parte de Pakistán, Arabia Saudí y Turquía los van a acoger positivamente, que no tienen ningún tipo de problema con ello. La reacción de Teherán fue totalmente positiva. Hay algunas personas en Irán, algunas que están en el Parlamento, que reaccionarían de otra manera, pero la postura oficial, y hablo de la política oficial de Teherán, es que entienden que cualquier cosa que esté ocurriendo en la región y que unifique a la región es muy importante. El otro punto fue lo que dijo ayer el ministro de Defensa pakistaní. Dijo que el problema es que estamos intentando unir a todos estos países musulmanes, y ellos ven cuál es el problema aquí. Israel. They see the problem here, Israel. The problem, all this, just imagine what is happening. El problema, todo esto. Imaginen lo que está ocurriendo. ¿Por qué toda esta guerra? ¿Cuál es el concepto de guerra en esta región? Si retrocedes muchos años y quieres entenderlo, había algún tipo de división entre chiíes y suníes. Yo diría que todo fue creado por las políticas del Imperio Británico, porque esta región no era así. Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, todos separados. Todo eso lo definió el Imperio Británico. Parte de la agenda era cómo controlar la región. Y la región está ganando importancia, porque sabemos que ahora mismo, a través del estrecho de Hormuz, sale al menos el 20% del petróleo, el gas, el helio, lo que quieras mencionar. Muchas cosas salen por ese estrecho de Hormuz. Esa es la importancia del estrecho. Many things are getting out of this Strait of Hormuz. That is the importance of the strait. So, if you control, instead of controlling... Así que si controlas, en vez de controlar, ya sabes, la región como era antes, tienes una especie de territorio unificado. Eso sería importante en términos del ejército, del territorio y de la economía. Sería un país enorme, con una economía enorme. El ejército sería más poderoso. Dividieron la zona en pequeños países y no se ve un ejército significativo en Arabia Saudí ni en Jordania. Irak, bajo Saddam Hussein, era poderoso cuando recibía apoyo de Estados Unidos y de los europeos. Ya sabes, durante 8 años estuvieron luchando contra los iraníes. 8 años. Así que tenían un ejército importante, apoyado por Occidente, por la maquinaria militar de Occidente, y atacando a Irán. Irán estaba, en aquellos días de los ataques, justo después de la revolución de los años 80 en Irán. It was right after the revolution in 1980s in Iran. Iran was in the most fragile. Irán estaba en una situación muy frágil en aquellos días, porque estaba destruido. El régimen del Shah fue derrocado, y ahí vemos a la República Islámica llegando al poder e intentando redefinirlo todo dentro del país. Fue muy difícil, por cierto. Tuvieron que luchar de nuevo en los primeros días. Estas zonas eran fundamentales, incluso en los primeros días de la revolución en Irán, porque estas personas querían separarse de Irán. No solo el pueblo kurdo. También tenemos aquí a los turcos, una combinación de turcos y kurdos. Así que, tras la separación de Azerbaiyán, de algún modo Azerbaiyán iba a unirse. Íbamos a crear aquí un nuevo estado llamado Azerbaiyán. Así que todo consistía en separarse, en crear algún tipo de caos. Esta parte va para el pueblo kurdo. Esta otra parte va para el pueblo azerí. Y aquí el plan era dividir Irak.
atacar Irán, porque querían invadir esta parte de Irán, que era Juzestán. Juzestán es la provincia más importante de Irán en lo que se refiere a la producción de petróleo. Es decir, más del 80% del petróleo iraní procede de esta zona. Así que si Irak hubiera podido capturar esta zona y separarla de la población de allí, los árabes iraníes regresarían a, ya sabe, hablaban de que el gobierno iraquí decía que iban a volver a casa, que no formaba parte de Irán, que iba a formar parte de nosotros. Así que se ve todo eso en los primeros días de la revolución, en los años 80, y después de la guerra entre Irán e Irak, se ve a Irán redefiniéndose, reproduciéndose, cambiando la ideología, cambiando la estrategia militar. Porque bajo el Shah de Irán, antes de los años 80, el poder iraní procedía básicamente sobre todo de los cazas y de las tropas terrestres, junto con la Fuerza Aérea iraní. Irán también tenía una pequeña armada, pero era de algún modo insignificante. Sin embargo, la Fuerza Aérea, que estaba tan vinculada a Estados Unidos y a la Fuerza Aérea estadounidense, era muy poderosa. Controlaban la zona, toda la zona. Pero después de la revolución, ¿qué ocurrió? Durante la guerra entre Irán e Irak, vieron que esos cazas no eran capaces de librar una guerra sobre el terreno. Podían ir y bombardear algunas ciudades, algunas zonas, pero eso no significa tanto cuando se trata de los territorios y de las fuerzas terrestres, si Irak intenta hacer algo. Y para ellos fue muy difícil. No tenían misiles, no tenían. Así que, durante aquellos días, decidieron fabricar misiles. Y más tarde aprendieron a producirlos, ya sabes. Así que toda la estrategia de Irán, incluso en lo naval, era, Irán no tiene una armada tan grande como la de Estados Unidos. Estados Unidos es gigantesco en lo que respecta a la armada, pero han creado lo que llaman una flota de mosquitos. Es decir, tienen estas pequeñas embarcaciones, lanchas rápidas, que son muy capaces de controlar, porque la estrategia iraní siempre fue defenderse, no atacar a ningún país. Incluso aquí, en el Golfo Pérsico. Aquí Bahrein, este pequeño punto de aquí, es Bahrein. Bahrein formaba parte de Irán durante el Shah, y el Shah de Irán finalmente decidió, ya sabes, renunciar a ello. Decidieron, ya sabe, dejar que Bahrein se separara de Irán. Dijeron que iba a ser diferente porque había mucha presión externa de Estados Unidos, de otros países, y finalmente el gobierno, el Shah de Irán, decidió dejar ir a Bahrein. Y hasta el día de hoy, no se ve nada por parte de Irán. Irán ya no habla de Bahrein. Pero si la guerra continúa, eso podría cambiar toda la región, en mi opinión. Kuwait no es tan poderoso. Es posible que Irak haga algo en Kuwait, o que Irán vaya a Bahrein. Han estado llevando a cabo algunas operaciones aquí, en la parte norte de Irak, porque esta zona no está totalmente bajo el control del gobierno iraquí. Hay algún tipo de comunicación con el gobierno iraquí, pero se gobiernan por sí mismos, como un estado en Estados Unidos. Es más, el pueblo kurdo tiene más poder aquí, en esta región. Así que Irán tiene que resolver directamente su problema con el pueblo kurdo, hablando con ellos, comunicándose con ellos, en lugar de recurrir al gobierno iraquí, porque no tienen tanta capacidad de influencia aquí, en esta región. Estas son las dificultades que se le han planteado a Irán durante tanto tiempo. Así que volviendo a lo que está ocurriendo ahora mismo, en mi opinión, va a ser difícil unir a todos estos países. Va a suceder. Quizá el siguiente paso sea que Kuwait, Bahrein y Qatar se sumen a este pacto de defensa. Y ayer, ya sabes, un periodista planteó la cuestión. Le preguntó al ministro de Asuntos Exteriores turco, ¿y qué pasa con Irán? ¿Cuál es su visión sobre Irán y este pacto militar que tienen con Arabia Saudí y Pakistán? Él respondió, cuando Irán resuelva sus propios problemas en la región, cuando contribuya a política vetetostalid internacionalis rapstriktvo, su papel dará nuestra sociedad.
Este es Fidan, el ministro de Exteriores turco. Siempre decimos lo mismo, los iraníes no son ajenos a esta cuestión. Y esto puede llamarse la arquitectura de seguridad de la región, sin que Irán participe activamente. Pero en mi opinión, Irán ha facilitado o ha iniciado este proceso, esta arquitectura de seguridad. Saben, este paso jamás podría haberse dado antes de que empezara esta guerra. Jamás. Era imposible tener un pacto militar entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, cuyo principal objetivo es Israel. Es la agenda del Gran Israel. ¿Qué es la agenda del Gran Israel? Aquí está el Nilo. Aquí está el Nilo. Esta línea de aquí es el Nilo. La agenda israelí dice del Nilo al Éufrates. El Éufrates está aquí. Esta línea de aquí en Irak significa que toda esta zona, parte de Arabia Saudí, va a ser ocupada por los israelíes con el paso del tiempo. El Gran Israel básicamente es la zona entre estas dos líneas, el Éufrates y esta zona. Significa que Líbano, Siria aquí, parte del Líbano, y bajando, quizá toda Jordania, parte de Egipto aquí, todo va a formar parte del Israel, del Gran Israel, del concepto de Gran Israel. Sabemos que Turquía está preocupada por eso. Erdogan, con todos los problemas que tiene, lo sabemos. Y no está, habla, no hace nada. Pero al fin y al cabo, si miras sus intervenciones recientes y la forma en que habla de Israel, todo gira en torno a eso. Menciona a Israel múltiples veces, al Gran Israel. El problema es el Gran Israel y el comportamiento de Israel en esta zona. Esto es lo que ocurre en este caso, y creo la principal preocupación de Arabia Saudí. No lo mencionan porque saben que a Estados Unidos no le va a gustar. No les va a gustar el concepto si procede de Arabia Saudí. Pakistán sabe lo del Gran Israel. Y Turquía sabe que Siria es el problema aquí, en Siria, estos días. Ya sabe, después de que Irán estuviera en Siria y Rusia también, estos dos países estuvieron muy activos en Siria antes de la caída de Bashar al-Assad. Y cuando la guerra, después de la caída de Bashar al-Assad, se ve a Bashar al-Assad yéndose a Rusia e Irán retirando sus fuerzas de Siria con ayuda de la Fuerza Aérea Rusa. Y básicamente, las fuerzas rusas ayudaron a los iraníes a volver a casa. Y ahora mismo, el problema del país es que una parte de Siria, la parte sur de Siria, está ocupada por Israel. E Israel está ocupando el sur del Líbano, Siria y Cisjordania. Básicamente, ya saben, toda Cisjordania está ocupada por Israel. Y Gaza también. Sabemos que Donald Trump ha presentado este documento de 15 puntos que de algún modo plantea el desarme de Hamás y que Israel tiene que retirarse de Gaza. Y hace unos momentos hemos sabido que Benjamin Netanyahu ha dicho: no vamos a preocuparnos por lo que diga Donald Trump o quien sea sobre ese documento de 15 puntos. Eso no significa nada para nosotros. Vamos a actuar basándonos en nuestra propia agenda. No serán Estados Unidos ni quien sea quienes nos definan eso o nos lo redefinan. Así que no van a abandonar Gaza. Él dijo que no se trata de las armas pesadas, porque parte de ese plan de 15 puntos contempla retirar las armas pesadas de Gaza. Y después, ya sabes, Hamás. La idea es que Hamás se redefina, se renombre como las fuerzas de seguridad en Gaza y que ayuden a aportar algo de cordura a la situación en Gaza. Pero Israel no acepta esto. No quieren ningún tipo de armas, ni ligeras, ni medias, ni pesadas. Benjamin Netanyahu lo dijo. Eso significa que si no tienes esas armas, ¿cómo puedes controlar a más de 2 millones de personas? Bueno, no más, claro, ahora mismo son menos de 2 millones. Pero, para la seguridad de la región, tienes que tener fuerzas armadas allí. Pero Benjamin Netanyahu dice, nada de armas, nada allí. Básicamente, están intentando desarmar a Hamás y luego facilitarlo todo, ir allí y tomar el control de todo en Gaza sin ningún tipo de dificultad ni obstáculos. Esto significa que lo que no pudieron conseguir durante la guerra en Gaza, después de destruirlo todo, están intentando lograrlo mediante las negociaciones.
Yo entiendo que no van a conseguirlo. Y depende de Estados Unidos si quieren seguir adelante con este documento de 15 puntos o no. Pero si Israel no está de acuerdo con eso, significa que no va a ocurrir. Da igual de qué esté hablando Donald Trump. El otro asunto para Israel es Líbano. Ayer tuvimos al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Su comunicado se publicó ayer. Decía que quieren poner fin a la guerra en Yemen, aquí en Irak, a lo que está ocurriendo en Irak, y también en el Líbano y Palestina, todo a la vez. No va a ser solo entre Irán y Estados Unidos. Va a ser una especie de acuerdo integral entre las dos partes. La primera línea, de nuevo, se centraba en todos los frentes. Y después hablan de las sanciones iraníes, de que Estados Unidos libere los activos iraníes congelados. No van a reabrir este estrecho de Hormuz. Y sabemos que hoy The Wall Street Journal ha informado de que Donald Trump se está preparando. En cuanto este estrecho se reabra por completo, va a retirarse de esta guerra. Va a declarar la victoria y va a abandonar la región. Pero eso no va a ocurrir pronto. Y aquí surge la pregunta, ¿cuál sería el siguiente paso de Donald Trump? ¿Cuál es la próxima estrategia? ¿Qué les queda por hacer que no hayan experimentado o intentado antes? Lo hicieron todo. Atacaron esta zona de aquí. Atacaron todas estas zonas del sur de Irán. Durante esos 40 días, también atacaron varias zonas aquí en Teherán. Hubo ataques aquí, en la ciudad de Yazd. La ciudad de Yazd también fue atacada. Atacaron algunas zonas de Isfahán. No fue tan significativo en estas dos ciudades. Isfahán era más importante porque, si recuerdan, llevaron a cabo una operación terrestre aquí, en Isfahán. Y esa operación terrestre ha fracasado. Y, de nuevo, la única opción que tienen, teniendo en cuenta los nuevos informes de CNN sobre los sistemas de defensa aérea, los interceptores y las capacidades ofensivas, misiles Tomahawk, ATACMS, PRSM, todos estos misiles, es que también les faltan esos misiles. Por eso ayer vieron al general Keane. Estaba hablando con algunos responsables de Estados Unidos, ya sabe, bajo la autoridad del secretario de Defensa. No sé si habló con el secretario de Defensa, pero hablaron muchos responsables, muchos generales. Y él les decía que tiene que haber algún tipo de salida, porque no van a lograr una especie de victoria estratégica a medida que avance la guerra. Puede que golpeen, tácticamente, algunos objetivos aquí, como ya hicieron antes, pero eso no va a cambiar nada. Lo intentaron todo. Intentaron aislar aquí la ciudad de Bandar Abbas. No funcionó. Chabahar aquí fue atacada varias veces. Y aquí también hubo ataques. Aquí Asaluye fue atacada. El problema para Estados Unidos es que el sistema de defensa aérea de Irán ha mejorado considerablemente desde que empezó la guerra, gracias a la experiencia y a la integración de todos estos sistemas. Ahora mismo se están comunicando entre sí mientras hablamos. Al parecer, no era así cuando empezó esta guerra. Con el paso del tiempo, aprendieron a integrarlo todo en un único sistema de comunicación. Por eso se ve, por primera vez, por ejemplo aquí en la central nuclear de Asaluye, que misiles Tomahawk fueron interceptados por la defensa aérea de Irán. Si pueden alcanzar los misiles Tomahawk, significa que pueden alcanzar fácilmente los cazas. Esto es muy importante. Significa que si Estados Unidos decide entrar desde Irak, desde aquí, y se adentra en el espacio aéreo iraní, sus aeronaves van a ser alcanzadas por los sistemas iraníes de defensa antiaérea. Y para un sistema de defensa antiaérea, el objetivo más fácil sería un caza. Los sistemas de defensa antiaérea son, de algún modo, extraordinarios a la hora de derribar estos cazas. Entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Qué opciones tiene Donald Trump sobre la mesa? En mi opinión, la única. Si para empezar, asumimos que está centrado principalmente en la apertura del estrecho de Hormuz. ¿Van a ir a esas islas cercanas al estrecho de Hormuz? ¿Van a ir aquí, a la isla de Shark?
in the Hark Island, as every time you see General Keith Kellogg is talking about. Cada vez que ven al general Keith Kellogg hablar de la isla de Jark, este pequeño punto de aquí, que está lejos del estrecho de Hormuz, a 600 o 700 kilómetros del estrecho de Hormuz. ¿Eso les va a ayudar? En mi opinión, recuerden la región de Kursk. Durante aquella incursión en la región rusa de Kursk, las élites del ejército ucraniano. Porque si intentan hacer esto aquí, en esta zona, van a desplegar a sus fuerzas de élite, fuerzas especiales, que irán allí, como hicieron en Isfahán. Allí fue la fuerza Delta. Están muy entrenados. Y por cierto, una de las razones por las que no pudieron, ya saben, esas imágenes de los C-130 ardiendo y destruidos, fue porque estaban en tierra, y de alguna manera, ya saben, la zona está llena de arena. Y de algún modo quedaron destruidos, quedaron atrapados en la arena, no podían levantarse, luego no podían despegar. De nuevo, por eso Estados Unidos destruyó muchas de las instalaciones allí. Así que, volviendo a esta región y a la isla de Kark, si recuerdan la región de la incursión en Rusia, ellos iniciaron aquello e intentaron capturar la región porque era muy importante estratégicamente. Si podían capturar esa zona, a ojos, digo estratégicamente porque, a ojos de quienes planearon ese tipo de incursión, no podían hacer nada. Todas esas fuerzas ucranianas, 25.000 si no me equivoco, fuerzas ucranianas, fueron masacradas en la región de Kursk. Mataron a civiles, por cierto, en la región de Kursk. They killed civilians, by the way, in the Kursk region. But they couldn't fight. They couldn't fight Russian forces. Pero no pudieron combatir, no pudieron hacer frente a las fuerzas rusas. Así que, básicamente, quedaron atrapados en la región de Kursk y fueron masacrados allí. Murieron fuerzas de élite ucranianas. Imagínese que Estados Unidos hiciera aquí exactamente lo mismo. Esto ni siquiera forma parte del territorio continental. Aquí hay una isla. Y estar en esta isla significa que tienes que desplegar tus fuerzas aquí. Irán lo tiene todo. Todas estas provincias y ciudades tienen, como mínimo, 4 o 5 ciudades subterráneas, todas y cada una de las provincias. Tienen una enorme capacidad para destruir todo lo que llegue aquí, a la isla de Kark. Eso significa que si Donald Trump decide hacer eso, en mi opinión, será un desastre total. Si intentan hacer algo aquí, será lo mismo. No habrá ninguna diferencia. Será en la isla, y serán fuerzas terrestres combatiendo. Irán tiene dominio sobre esta zona, desde todos y cada uno de los puntos de Irán. Pueden atacar el objetivo desde el norte de Irán, desde el este, desde el oeste. Desde todos los lados del país, pueden atacar a las fuerzas estadounidenses si intentan desembarcar en esta zona. Así que la alternativa estaba aquí. El pueblo kurdo, intentando iniciar algo, crear un corredor, ir hacia Teherán e intentar hacer algo allí, en lugar de hacer algo aquí. Porque Irán ha destruido aquí todas las capacidades. Como ven, Estados Unidos está hablando de retirar de esta región el sistema de defensa aérea, los sistemas Patriot. No van a volver. E incluso el gobierno, cuando ves al gobierno de Irak diciendo, queremos que Estados Unidos y todas esas fuerzas que ocuparon Irak durante tanto tiempo se vayan de Irak antes del 30 de septiembre. Eso significa que si el primer ministro de Irak, que está tan vinculado y tiene una buena relación con Estados Unidos, con Donald Trump, vimos lo que pasó durante su visita a Washington cuando habló con Donald Trump. Si habla así, esa es la razón por la que tenemos que entender que Irán lo ha destruido todo aquí y ha neutralizado, ha castrado esa región. Por eso quieren salir. Pero dicen que el gobierno de Irak simplemente nos está pidiendo que nos vayamos. Por eso se ve que Irán ha resuelto aquí el problema. No estoy diciendo que no haya ningún problema en esta región, porque la gente, esos separatistas, esa gente que defiende esa causa, está ahí. Hablo de que se retiren las fuerzas estadounidenses, las armas estadounidenses. Pero siempre existiría el problema con esa gente, porque hay mucho... Ya sabe, este conflicto lleva años y años, décadas. No está solo dentro de Irán,
está dentro de Siria. Tienen a esa gente aquí. It's inside Turkey, it's inside Syria. They have these people here during, Bashar Assad, the United States was so connected. Además, Estados Unidos ha estado muy vinculado al pueblo kurdo aquí. Sigue muy vinculado al pueblo kurdo aquí. Y diría que incluso en Turquía tienen este tipo de comunicación con estos separatistas. Y el Mossad también forma parte de eso. Así que aquí llega la siguiente opción para Donald Trump. La última opción, o la más extrema diría yo, es el uso de armas nucleares. Si Estados Unidos empieza a atacar Irán, si lo hace, ¿cuál sería la reacción de Irán? Irán tiene capacidad para destruir Israel. Y no necesita tanto uranio, no necesita muchas armas nucleares, muchas bombas nucleares para destruir todo Israel. Pueden atacar Israel. They can hit Israel. You remember when Iran, in the latest days of the Sabes, recuerda que Irán, en los últimos días de la Guerra de los 12 días, alcanzó muchos objetivos aquí en Israel, incluido Dimona, que es la zona más importante de Israel. Eso significa que Irán lo ha demostrado. Fue una señal para Estados Unidos. Si deciden usar bombas nucleares, nosotros tenemos las capacidades. Y si eso ocurre, en mi opinión, Irán va a fabricar armas nucleares. Irán tiene la capacidad de fabricar bombas nucleares desde hace más de 16 años. No es algo nuevo. No es que sea difícil para él, no. Tiene esa paciencia. Tienen y no fabricarla. They have decided not to produce them. That's why many people who are asking, why is Iran... Por eso mucha gente se pregunta, ¿por qué Irán está enriqueciendo uranio al 60%? ¿Por qué? Porque Irán quería demostrar que si Occidente intenta hacer eso, porque miren lo que está ocurriendo ahora mismo, el ataque estadounidense-israelí contra Irán. Entendían que esto iba a pasar. Tarde o temprano, Estados Unidos iba a atacarlos. Estados Unidos tiene un ejército gigantesco, el más poderoso de la Tierra, junto con Israel, estas superpotencias nucleares. Y yo diría que Israel también es una superpotencia nuclear, porque tiene muchas armas nucleares, 700 armas nucleares en Israel también. Así que Irán llevaba mucho tiempo pensando en todos estos escenarios. Por eso lo llaman en cierto modo un umbral. Nuclear armed technologies. Tecnologías con capacidad nuclear. Lo tienen al alcance. Saben que, si deciden producir esos misiles, los van a fabricar en una semana o dos. Van a fabricar esos misiles y van a atacar a Israel. Y eso sería el final. Irán no va a ser destruido. Israel es una zona pequeña aquí. Y no, ¿va Estados Unidos a llegar tan lejos como para lanzar un ataque nuclear contra Irán? No lo creo, porque eso sabemos que sería devastador, destruiría y mataría a mucha gente dentro de Irán. Pero sería el fin de Israel. Sería el fin de Israel. That would be literally the end of Israel. And the United States, my understanding that the United States and Y Estados Unidos. Tengo entendido que Estados Unidos y Washington, el blob o el establishment, entienden perfectamente que si hacen eso, se enfrentarán a enormes repercusiones o represalias por parte de Irán. Ese es el problema. Y volviendo a hoy, la pregunta sería, ¿Egipto va a unirse a Jordania? ¿Y Jordania? Israel va a seguir con Emiratos Árabes Unidos y Jordania, porque están muy sometidos a Estados Unidos. Pero el problema para esos dos países es que, si no se unen al pacto de defensa, en mi opinión, les va a resultar imposible defenderse. in my opinion, it's going to be impossible for them to defend themselves. Because these two countries, this is so close. Porque estos dos países están muy cerca. Emiratos Árabes Unidos está muy cerca de Irán. Pueden hacer lo que quieran con Emiratos Árabes Unidos. Y Emiratos no tiene capacidades. Y Jordania también no tiene tanta capacidad. Por eso ven que el CENTCOM se va ahora a Israel. No ven al CENTCOM, a la quinta flota en Bahrein, aquí, en este pequeño punto que era tan importante. Mucha gente pensaba que si aquí ocurría algo entre Irán y Estados Unidos, la quinta flota sería una de las más importantes de Estados Unidos en la guerra. Pero Irán destruyó toda la base. Irán ha redefinido la región atacando todas estas bases estadounidenses. Iran has redefined the region by attacking all these American bases. That is not going to happen. Iran is not Eso no va a pasar. Irán no va a dejar que vuelvan a esas bases.
están controlando el estrecho de Hormuz. Eso significa que ningún buque militar va a poder entrar. Significa que si Estados Unidos decide traer más radares aquí, van a ser tan... Ya sabe, ¿por qué volverían a instalar esos radares si Irán puede destruirlos usando estos drones? No son tan caros, e Irán puede utilizar muchos de ellos para destruir todos esos radares de millones de dólares en la región. Literalmente, es Irán te redefinido la región. This is literally mean that Iran has redefined the region. That's why you see out of that redefinition you Por eso vemos que, a partir de esa redefinición, va surgiendo el pacto entre Pakistán, Arabia Saudí y Turquía. Según lo entiendo yo, con el paso del tiempo, el problema se va a resolver de alguna manera. No se va a resolver del todo, al 100%. No se va a resolver. Pero van a continuar este conflicto. E Irán va a controlar el estrecho de Hormuz. Están hablando de... No sé si oyeron a Scott Bessent hablar de utilizar oleoductos subterráneos para, de algún modo, reducir los problemas relacionados con el estrecho de Hormuz. Dijo que en los próximos 2 años vamos a construir oleoductos subterráneos para resolver la cuestión del estrecho de Hormuz. Ground pipelines to resolve the issue with the Strait of Hormuz. These are the people who this guy doesn't have Esta gente, este tipo no tiene ningún tipo de conocimiento. En mi opinión, no sabe nada de ingeniería civil, porque si quieres hacer eso, de algún modo es imposible. Cualquiera que sepa algo de reconstrucción, de construcción, y de cómo se va a proteger eso de misiles y drones iraníes, a qué profundidad van a estar y cuánto tiempo va a llevar, va a ser beneficioso para esos países. En mi opinión, de algún modo están intentando reducir la presión. La administración Trump está tratando de toda la cuestión, que es cómo abrir el estrecho de Hormuz. Así que no necesitamos destruir este Hormuz, está destruido. The Navy is destroyed, the Army is destroyed, the Air Force is destroyed, but we're not El ejército está destruido, la fuerza aérea está destruida, pero no somos capaces de abrir el estrecho de Hormuz. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos nuevos oleoductos aquí. Los Emiratos Árabes Unidos tienen nuevos oleoductos, y de alguna manera vamos a redefinir la cuestión para poder responderla, para resolver el problema. Esto es lo que están intentando hacer. ¿Les va a ayudar? No lo creo. El estrecho de Hormuz será y seguirá siendo el punto de estrangulamiento más importante de esa zona y del mundo. No van a cambiar la realidad del estrecho de Hormuz. Pero creo que lo importante es que Irán, los iraníes no van a intentar, ya sabe, dominar la región gracias al estrecho de Hormuz. Trying to dominate the region because of the Strait of Hormuz. My understanding in Iran Por lo que yo entiendo, Irán ha hecho esto debido a que Arabia Saudí y Turquía se han unido. Este es el resultado de lo que Irán ha hecho en el estrecho de Hormuz. No es que estos países hayan pensado de repente, ¿qué está pasando? Hagamos esto. No. Es una redefinición de la región y de la manera en que Irán está abordando la cuestión de Estados Unidos y la agenda israelí en la región. Espero haber intentado describirlo tal y como entiendo yo el asunto. Y espero que comprendan, que lleguen a entender, que no se trata de un problema simple y aislado de entender. Tiene múltiples dimensiones. Todos estos países tienen sus propias agendas, pero el hecho de unirse y dejar de lado esas diferencias es consecuencia de lo que ha ocurrido durante la guerra entre Irán y Estados Unidos. Creo que la arquitectura de seguridad de la región está en construcción y va a mejorar cada vez más con el paso del tiempo. Y esta es la nueva definición de la región, sin Israel. Este es el punto más importante. Irán dijo, queremos la región, queremos una arquitectura de seguridad sin Israel. Israel no va a formar parte de eso, y nadie quiere incluir a Israel, porque Israel es el problema. Por eso esta gente se está uniendo. Estos países se están uniendo. Sí, muchas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un gran placer, como siempre. Thank you so much for being with me today. Great pleasure, as always.